us because your word is truth. para santificarnos, porque su palabra es verdad. Would you give to us ears to hear and eyes to see, Por favor, denos oídos para oír y ojos para ver, and hearts to receive all that the Spirit has given to us through your word. y un corazón para recibir todo lo que el Espíritu nos ha dado a través de la palabra. In Jesus' name we pray. Amen. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Please be seated. I'm going to ask Pastor Alex if he would read from Hebrews chapter 12, verse 14, and then first I will have him read. Is it either one okay? Okay, Hebrews 12:14, and then also from 2 Corinthians chapter 6 down through verse 1 of chapter 7. Okay. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. And then, yes, start. Yes, 16. Okay. Y luego 2 Corintios 6, versículos 16 hasta el capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 6, versículo 16 hasta el 7, versículo 1. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. As we begin this second session on holiness in the church, Al comenzar esta segunda sesión sobre la santidad en la iglesia, if you have not already read two particular books, I would recommend them to you. si ustedes no han leído dos libros en particular, quiero recomendárselos. I think they have both been translated into Spanish. Creo que los dos han sido traducidos al español. Holiness by J.C. Ryle Santidad de J.C. Ryle and The Pursuit of Holiness by Jerry Bridges. y la búsqueda de la santidad, escrito por Jerry Bridges. Both very good volumes on this subject. Dos muy buenos libros sobre este asunto. Ian Murray, writing in his excellent volume, Evangelical Holiness, Ian Murray, escribiendo en su excelente libro Santidad Evangélica, asks the question, hace la pregunta: what is the means that God commonly uses ¿cuáles son los medios que Dios usa comúnmente to show the truth of the gospel message? para mostrar la verdad del mensaje del Evangelio? It is surely the evidence of changed lives. Claramente es la evidencia de una vida transformada. There is an argument which the world cannot answer. Hay un argumento que el mundo no puede contestar. When the selfish become caring, Cuando el que es egoísta empieza a tener cuidado de los demás, interés por los demás. the proud become humble, El orgulloso se transforma en humilde. the immoral become pure. El inmoral se transforma en puro. It is spiritual men and women that make the gospel visible in the world. Son los hombres y mujeres espirituales los que hacen que el Evangelio sea visible al mundo. Christians are people very different from what they once were, Los cristianos son personas muy distintas de lo que antes fueron and very different from the society in which they live. y muy diferentes de lo que es la sociedad que los rodea. They shine as lights in a wicked and perverse nation. Ellos brillan como luces en medio de una nación perversa. Authentic holiness draws attention to God. La verdadera santidad atrae la atención hacia Dios. I want you to notice that authentic holiness draws attention to God, not to us. Quiero que noten que la verdadera santidad atrae la atención hacia Dios, no hacia nosotros. As we saw in our last session,
como vimos en la última sesión, if the church is to be holy, si la iglesia va a ser santa, then the members of the church must be holy. entonces los miembros de la iglesia deben ser santos. It would be a ridiculous statement to say that the church is holy Sería una declaración ridícula decir que la iglesia es santa if the members of that church are not living holy lives. si los miembros de esa iglesia no están viviendo vidas santas. In 1 Corinthians chapter 12, verse 11, En 1 Corintios 12, 11, the Apostle Paul speaks of the church as being made up of many members. el apóstol Pablo habla de la iglesia como compuesta por muchos miembros. He writes, "For as the body is one and has many members, Y él escribe que tal como el cuerpo es uno pero tiene muchos miembros, and all the members, but all the members of that body, being many, are one body, y a pesar de que esos miembros son muchos, son un cuerpo, so also is Christ. así también es Cristo. For by one Spirit were we all baptized into one body, Porque en un espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, dice, whether Jews or Greeks, ya sea judíos o gentiles, slave or free. esclavos o libres. All have been made to drink into one Spirit. Todos han bebido del mismo espíritu. Because of the connection that we have to one another through the working of the Holy Spirit, Precisamente por esa conexión que tenemos unos con otros, por esa obra del Espíritu Santo, what one does affects all. lo que uno hace nos afecta a todos. Consequently, if the members of a church are not holy, Consecuentemente, si los miembros de una iglesia no son santos, then the church cannot be spoken of as holy. entonces de esa iglesia no se puede decir que es santa. Now, I speak in that subjective sense that we mentioned in our last session. Y estoy hablando en ese sentido subjetivo al cual me referí en la última sesión. The seven churches to which John writes in the book of the Revelation Las 7 iglesias a las que escribe Juan en el libro de Apocalipsis had some members who were pursuing holiness. tenían algunos miembros que estaban persiguiendo la santidad, Each, it would seem, also had many who were not pursuing holiness. pero también tenían algunos que no estaban persiguiendo la santidad. Consequently, Jesus Christ had to rebuke the entire church. Y consecuentemente Jesús tuvo que reprender a toda esa iglesia. So it is the responsibility of every church member to pursue holiness. Así que es la responsabilidad de cada miembro de la iglesia el seguir la santidad. As we read, pursue holiness, without which no one will see the Lord. Y eso considerando que leímos, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Do you take that admonition seriously? ¿Toman esa advertencia de manera seria? Do you really believe that if you do not pursue holiness, you will not see the Lord? ¿Realmente crees que si no sigues la santidad no vas a ver al Señor? Someone has said that if you do not like holiness on earth, Algunos dicen que si a ti no te gusta la santidad aquí en la tierra, you certainly will not like it in heaven, entonces no te va a gustar el cielo. and consequently you will not be there. Y consecuentemente tú no vas a estar ahí. Paul writes in Romans chapter 12, verses 1 and 2, El apóstol Pablo escribe en Romanos 12, 1 y 2. I beseech you, brethren, by the mercies of God, Dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios that you present your bodies a living sacrifice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, holy, Santo. acceptable to God, agradable a Dios, which is your reasonable service. que es vuestro culto racional. And do not be conformed to this world, No os conforméis a este siglo, but be transformed by the renewing of your mind, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Please note that in that text, Noten que en ese texto the apostle places the emphasis on the mind if we are to be holy. el apóstol enfatiza en la mente si es que vamos a ser santos. Our minds must be renewed. Nuestras mentes deben ser renovadas. We must learn to think according to the mind of God. Tenemos que pensar de acuerdo a la mente de Dios. Dr. Martin Lloyd Jones never fails to remind us El Dr. Martin Lloyd Jones siempre nos recordaba that the apostle always sets before us what we must believe que el apóstol Pablo siempre pone delante de nosotros lo que debemos creer before he tells us how to act. antes de decirnos lo que debemos hacer. The reason for that is that actions will always be controlled by what we believe to be true. Y la razón para eso es que las acciones siempre van a estar controladas por aquello que creemos que es verdad. The problem with that
El problema con eso is that our emotions often interrupt that process. es que nuestras emociones muchas veces interrumpen ese proceso. We are not sure we feel something is true, No estamos seguros de que sentimos que algo sea correcto, even if we know it is true. incluso cuando sabemos que es correcto o verdadero. When I am doing counseling with people Cuando yo aconsejo a las personas who are going through difficulties, que están viviendo dificultades, I often tell them that they may have to act in a way les digo a menudo que ellos van a tener que hacer algunas cosas that is contrary to how they feel. que a veces van a ser contrarias a lo que ellos sienten. If what they feel is not in accordance with what is true, Si es que lo que ellos sienten no va de acuerdo a lo que es verdadero, according to the Word of God. conforme a la palabra de Dios. Now, that's very difficult for people to do Eso es algo difícil para las personas, because we have been accustomed to thinking with our emotions porque nos hemos acostumbrado a pensar con nuestras emociones and taking our minds out of the equation. y dejar a nuestra mente fuera de la ecuación. There's an old saying in the United States that I think illustrates this point. Hay un viejo dicho en los Estados Unidos que creo que va a ilustrar lo que estoy diciendo. God said it, Dios lo dijo, I believe it, lo creo, that settles it. y eso zanja todo. That's the way many people think, but it is wrong. Muchas personas piensan así, pero no es correcto. It should be like this. Debería ser así. God said it, Dios lo dijo, that settles it. punto final. I believe it. Lo creo. Therefore, I will act like I believe it. Y por tanto voy a actuar según lo que estoy creyendo. Let me illustrate for you how true this is. Déjenme demostrarles cuán cierto es esto. How many of you today feel holy? ¿Cuántos de ustedes aquí hoy día se sienten santos? We don't feel that way because we may have spoken harshly to our spouse or to our children. No nos sentimos así porque a lo mejor hablamos de manera dura a nuestra esposa o a nuestros hijos hoy. You may have gotten up feeling terrible this morning. A lo mejor te sentiste terrible esta mañana. You may have kicked the dog on your way out the door. A lo mejor pateaste a tu perro mientras ibas caminando hacia la puerta. And so you don't feel holy. Entonces no te sientes santo. What does God say? ¿Qué dice Dios? Are you holy? ¿Eres santo? Yes. Sí. Paul writes to the church in Colossae, Pablo escribe a la iglesia en Colosas, therefore, as the elect of God, holy and beloved. por tanto como escogido de Dios, santos y amados. The inspired truth of God's word calls you holy. La verdad inspirada de la palabra de Dios te llama santo. If the Bible says you are holy Entonces, si la Biblia dice que tú eres santo and you believe it to be true, y crees que es cierto, how are you to act? ¿cómo entonces vas a actuar? If you truly believe that you are holy, Si de verdad crees que eres santo, then you will be about the business of acting holy, entonces te vas a entregar a la tarea de actuar conforme a esa santidad. regardless of how you feel. No importando cómo te sientas, You will be about the task of perfecting holiness in the fear of God. te vas a entregar a la tarea de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. So the mind is of critical importance in this matter of holiness. Entonces la mente tiene una importancia fundamental en este asunto de la santidad. As church members, then, what are our responsibilities toward the pursuit of holiness? Entonces, como miembros de la iglesia, ¿cuáles son nuestras responsabilidades en ese seguir la santidad? The first responsibility is to understand, La primera responsabilidad es entender, and note the use of the y mind, no tener el uso de la mente, to understand the doctrines of justification and sanctification. entender entonces las doctrinas de la justificación y la santificación. We know that justification and sanctification are not the same thing, Sabemos que la justificación y la santificación no son lo mismo, but they are integrally connected. pero ellas están interconectadas estrechamente. Justification is that act of God by which he declares us righteous, La justificación es una obra de Dios por la cual Él nos declara santos, by which he sets us apart as his own special possession. por la cual nos aparta como su posesión especial, su propiedad especial. Sanctification is that act of God La santificación, por otro lado, es esa obra de Dios by which he works in us progressively, por la cual Él
está trabajando en nosotros de manera progresiva to will and to do of his good pleasure. para querer y hacer lo que es de acuerdo a su voluntad. If one is truly justified, Si uno está verdaderamente justificado, one will be sanctified. entonces uno será santificado. If one is not being sanctified, Si uno no está siendo santificado, then he has not been justified. entonces no ha sido justificado. Now, this is the error that has been taught by dispensationalism over the last 50 to 75 years. Este es el error que ha sido enseñado por el dispensacionalismo en los últimos 50, 75 años, It is the error called the carnal Christian. que es el error del cristiano carnal. Dispensationalism has taught that a person can be justified without ever being sanctified. El dispensacionalismo enseña que una persona puede ser justificada sin llegar a ser santificada. Zane Hodges, a professor at Dallas Theological Seminary in Dallas, Texas, Zane Hodges, que es un profesor del Seminario Teológico de Dallas, actually went so far in one of his books fue incluso tan lejos en uno de sus libros to say that if a person professed faith in Christ, para llegar a decir que si una persona profesa fe en Cristo, but later in his life denied that God even existed, pero luego en su vida niega que Dios siquiera existe, he would still be saved. igual sigue siendo salvo. What nonsense. Qué sin sentido. That statement demonstrates the danger Esa declaración demuestra el peligro of understanding the momentous nature of the new birth. de subestimar la crucial importancia del nuevo nacimiento. Eric Alexander, a Scottish pastor and theologian, Eric Alexander, quien fue un pastor escocés y teólogo, has said, I am sure that one of the reasons people are looking for additional secondary thrills él dice que estoy seguro que una de las razones por las que la gente busca experiencias secundarias adicionales y emociones adicionales offered at some future stage in their religious experience ofrecidas en una etapa futura, quizá de ese crecimiento personal en santidad, is that they have devalued the initial work of God's grace. es porque ellos han disminuido, han menospreciado la importancia de esa obra inicial de la gracia. The Apostle Paul writes in 2 Corinthians 5:17, El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, therefore, if anyone is in Christ, por tanto, si alguno está en Cristo, he is a new creation. nueva criatura, nueva creación es. Old things have passed away, Las cosas viejas pasaron, new things have come. aquí todas son hechas nuevas. The new birth is much more than simply the forgiveness of sins. El nuevo nacimiento es mucho más que solo el perdón de los pecados. As important as that is, Y con lo importante que es eso. Peter wrote in 2 Peter 1, verses 2 and following, Pedro escribió en 2 de Pedro 1, versículos 2 y siguientes. grace and peace be multiplied to you Gracia y paz os sean multiplicadas in the knowledge of God and our Lord and Savior, Jesus Christ. en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. As his divine power has given us all things that pertain to life and godliness, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, through the knowledge of him, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. now note, through the knowledge, the mind, Y noten que habla del conocimiento, y eso involucra la mente, who called us by glory and virtue, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, that through these para que por ellas you may be partakers of the divine nature, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, having escaped the corruption that is in the world through lust. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. To be born of God, Ser nacidos de Dios, to be a Christian, ser un cristiano, means nothing less than to have the life of Jesus Christ imparted to our souls. significa nada menos que tener la vida de Jesucristo impartida a nuestra alma. To be born of God means nothing less than to have the life of God imparted to our souls by the Holy Spirit. Ser nacidos de Dios significa nada menos que recibir la vida de Cristo impartida a nosotros por el Espíritu Santo, Through the work of the Lord Jesus Christ.
a través de la obra del Señor Jesucristo. Paul writes in Romans 8, verse 9, Pablo escribe en Romanos 8:9, "But you are not in the flesh, but in the Spirit, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. if indeed the Spirit of God dwells in you. Si en realidad el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, he does not belong to him." no pertenece a Cristo. Once a person has been justified, Una vez que la persona ha sido justificada, the work of sanctification has begun. la obra de santificación ha comenzado It will not cease until we are glorified. y no va a cesar, no va a terminar hasta que seamos glorificados. And the Apostle Paul writes this to the Philippian church. Y el apóstol Pablo escribe esto a la iglesia de Filipo, Being confident of this very thing, estando seguro de esto, that he who has begun a good work in you que el que comenzó la buena obra en vosotros will perfect it until the day of la Christ. perfeccionará hasta el día de Cristo. While subjective holiness is imperfect in the life of the Christian, Mientras la santidad subjetiva es imperfecta en la vida del cristiano, it will be brought to completion. va a ser completada, va a ser terminada. Praise God. Gloria a Dios. It is a serious error to think that one can be a true Christian Es un serio error pensar que puede ser un verdadero cristiano without having any desire to be holy mientras no tienes ni un deseo de ser santo and no desire to pursue holiness. y mientras no tengas ningún deseo de perseguir la santidad. So let us look at the responsibilities we have then. The first responsibility Entonces miremos las responsabilidades que tenemos. La primera de ellas is for the church member to understand the doctrine of justification and sanctification. la primera entonces es que el miembro de la iglesia entienda esa diferencia entre justificación y santificación. The second responsibility La is to segunda. understand, Es entender, note the mind again, noten nuevamente que hablamos de la mente, valga la redundancia, that it is the Spirit of Christ that produces holiness within us. que es el Espíritu de Cristo el que produce la santidad en nosotros. One of the major mistakes people make Uno de los principales errores que la gente comete is to think that justification is the work of God es pensar que la justificación es la obra de Dios, and sanctification is our responsibility. pero la santificación es nuestra responsabilidad. No. No, Sanctification is just as much a sovereign work of God as is justification. la santificación es una obra soberana de Dios tanto como la justificación. Ephesians chapter 3 and verse 21. Efesios 3:21. Pardon. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, El versículo 20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, according to the power that works within us. según el poder que actúa en nosotros. To him be glory A Él sea la gloria, in the church by Jesus Christ to all generations, en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, forever and ever. por los siglos de los siglos. Now we often use that verse to speak of the power of God Ahora, a menudo usamos ese versículo para hablar del poder de Dios, to answer every prayer that we pray para responder a todas las oraciones que le hacemos and to even give us more than we ask for. y en esa respuesta que nos dé más de lo que le pedimos. But I want you to note that this verse is in a very specific context. Pero quiero que noten que este versículo está en un contexto bastante específico. What is this above and beyond that God is able to do? ¿Qué es eso que Dios puede hacer mucho más abundantemente? The answer is found in verses 16 through 20. La respuesta está en los versículos 16 al 20, That he would grant you, que dice, para que os dé, according to the riches of his glory, conforme a la riqueza de su gloria, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, that Christ may dwell in your hearts through faith, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, that you, being rooted and grounded in love, a fin de que arraigados y cimentados en amor, may be able to comprehend with all the saints seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos what is the width and length and depth and height, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, and to know the love of Christ, y de conocer el amor de Cristo, which passes knowledge,
que exceda todo conocimiento, that you might be filled with all the fullness of God. para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. That is what God is able to do exceedingly and abundantly above all that you ask or think. Eso es lo que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos en cuanto a lo que está hablando acá este pasaje. He is able to make you holy Él es poderoso para hacerte santo in ways that you could not even imagine. en formas que tú ni siquiera puedes imaginar. I am glad because I cannot imagine that. Y estoy contento de que yo no pueda imaginar esas cosas. The task of sanctifying us, making us holy, is the task that Jesus said the Holy Spirit would fulfill. La tarea de santificarnos, haciéndonos santos, entonces, es la tarea que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a realizar. Last night, Pastor Jerry spoke of John chapter 16, verses 7 and 8. La noche pasada, anoche, Pastor Jerry habló de Juan 16, versículos 7 y 8. Jesus said, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. Y Jesús ahí dijo, de cierto os digo, os conviene que yo me vaya. For if I do not go away, the helper will not come to you. Porque si no me voy, entonces el Consolador no vendrá a vosotros. But if I depart, I will send him to you. Pero si me voy, lo enviaré a vosotros. And when he has come, Y cuando Él venga, he will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. And then he says in verse 13, Y luego dice en versículo 13, when he, the Spirit of truth, has come, cuando venga el Espíritu de verdad, he will guide you into all truth. Él los guiará a toda verdad. For he will not speak on his own authority, Porque no hablará de su propia autoridad, but whatever he hears, he will speak. sino lo que Él escuche, Él lo hablará. And he will tell you things to come. Y Él les dirá las cosas que están por venir. And in John chapter 6 and verse 63, Jesus said, Y en Juan 6:63, Jesús It- dice, it is the Spirit that gives life. el Espíritu es el que da vida, The flesh profits nothing. la carne para nada aprovecha. The words that I speak to you are spirit and are life. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Now the Apostle Paul speaks in a very similar way in Romans 8 and chapter 8 and verse 2. El apóstol Pablo habla de una manera similar en Romanos 8:2 And also in verses 10 and 11. y luego los versículos 10 For y the 11. law of the Spirit of life in Christ Jesus Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús has made me free from the law of sin and death. me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. And then he says, and if Christ is in you, Y después dice, y si Cristo está en ustedes, the body is dead because of sin, el cuerpo está muerto por causa del pecado, but the Spirit is life because of righteousness. pero el espíritu está vivo por causa de la justicia. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, Pero si el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, dice, he who raised Christ from the dead aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, will also give life to your mortal bodies también vivificará vuestros cuerpos mortales through his Spirit who dwells in you. a través del espíritu que mora en vosotros. Therefore, brothers, we are debtors not to the flesh, Por tanto, hermanos, somos deudores no de la carne, to live according to the flesh. para vivir conforme a la carne, For if you live according to the flesh, you will die. porque si vivís conforme a la carne, moriréis. But if you live by the Spirit, Pero si vivís por el espíritu, if by the Spirit you put to death the deeds of the body, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, you will live. viviréis. Now, our responsibility as believers Entonces nuestra responsabilidad como creyentes is to keep in step with the Spirit. es andar en el espíritu. Paul writes in Galatians 5:16 and verse 25, El apóstol Pablo escribe en Gálatas 5, versículos 16 y 25. I say then, walk by the Spirit, Digo pues, andad en el espíritu and you shall not fulfill the lust of the y flesh. no satisfagáis los deseos de la carne. If we live by the Spirit, Si vivimos por el espíritu, let us also walk by the Spirit. entonces también andemos por el espíritu. Now you may wonder, how do I know if I'm walking by the Spirit? Ahora te puedes preguntar cómo sé que estoy caminando o andando en el espíritu. This is not some ethereal idea. Esto no es una idea teórica. It is not some supernatural power given to just a select few Christians. No es algo así como un poder sobrenatural dado a algunos cristianos selectos.
This leads us into the third responsibility of church members in the pursuit of holiness. Y esto nos lleva a la tercera responsabilidad de los miembros de la iglesia en seguir la santidad. We must understand the mind again, Debemos entender, nuevamente hablamos de la mente, what the Spirit uses to sanctify us. lo que el Espíritu usa para santificarnos. The slightest bit of familiarity with the Scriptures Incluso el más pequeño conocimiento de la Escritura enables us to understand that the primary tool used by the Holy Spirit nos permite entender que el medio primario usado por el Espíritu Santo in the pursuit of holiness is the Word of God itself. en la búsqueda de la santidad es la palabra de Dios misma. In the high priestly prayer of Jesus, En la oración que Cristo hace como sumo sacerdote, recorded in John 17, que está registrada en Juan capítulo 17, he prays in verse 17, él ora en el versículo 17, sanctify them by your truth, your word is truth. santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Scripture is fundamental to our initial conversion. La escritura es fundamental en nuestra conversión al inicio. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, It is also fundamental to our growth in holiness. pero también es fundamental para nuestro crecimiento en santidad. Jesus spoke to his disciples in John 14, verse 23. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, 23, If anyone loves me, he will keep my word, si alguno me ama, guardará mis mandamientos, mi palabra, and my Father will love him, y mi Padre le amará, and we will come to him y vendremos a él, and make our home with him. y haremos morada con él. He who does not love me El que no me ama, does not keep my words. no guarda mi palabra, mis palabras. Ian Murray again reminds us Ian Murray nuevamente nos recuerda that the Bible is not simply the thought of God, que la Biblia no es solo el pensamiento de Dios, it is his very word. es su palabra misma. Paul speaks to the Corinthians to remember Pablo habla a los corintios y les dice que recuerden that these things we speak, estas cosas que hablamos, not in words which man's wisdom teaches, no en las palabras que la sabiduría humana enseña, but which the Holy Spirit teaches, sino en lo que el Espíritu Santo enseña, comparing spiritual things with spiritual. discerniendo lo espiritual con lo espiritual. We do not need new revelation today, No necesitamos nueva revelación hoy, as is promoted in so many charismatic circles within the church today. como se promueven tantas iglesias carismáticas hoy día. We need the Spirit's illumination Necesitamos la iluminación del Espíritu, of what God has already revealed in His Word. de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. The great English poet and hymn writer, William Cowper, El gran poeta y escritor de himnos inglés William Cowper wrote in one of his hymns, escribió en uno de sus himnos, "The Spirit breathes upon the Word el Espíritu inspira la palabra and brings the truth to light. y trae la verdad a la luz. Precepts and promises afford Preceptos y promesas ofrecen a sanctifying light." una luz santificadora. And then Andrew Bonar said, Y luego Andrew Bonar dijo, "This is not any second conversion, esto no es una segunda conversión, but it is the Spirit breathing through the heart in a new degree." sino que es el Espíritu respirando en el corazón en un nuevo grado. If anyone make this something by itself, Si alguien hace que esto sea algo como por sí mismo, instead of just the Spirit bringing in more of Christ, en vez de pensar que es solamente el Espíritu trayendo más de Cristo a nosotros, they are in great danger of mysticism. están en un gran peligro de caer en misticismo. So if we as members of the church are to be holy, Entonces, si nosotros como miembros de la iglesia tenemos que ser santos, we must let the word of Christ dwell in us richly, tenemos que permitir que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente, as Paul tells the Colossian church. como Pablo le dijo a la iglesia en Colosas. How do we let the word of Christ dwell in us richly? ¿Cómo hacemos que esa palabra de Dios more en nosotros abundantemente? Pastor Jerry last night gave us one way.
El pastor Jerry nos dio anoche una forma through the consistent daily reading of the Word of God A and través- meditation upon it. a través de la diaria lectura de la palabra y meditación en ella. I would say as well Diría también that we do so by using the Scriptures when we pray. que hacemos esto orando conforme a la escritura. When you pray the Scripture, Cuando ustedes oran la escritura, you know you are praying according to the will of God. ustedes pueden saber que están orando conforme a la voluntad de Dios. I've heard many Christians say they want to know the will of God for their lives. He escuchado muchos cristianos que dicen que quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Paul tells us in 1 Thessalonians 4:3, Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:3, this is the will of God, esta es la voluntad de Dios, your sanctification. vuestra santificación. If you pray, Lord, sanctify my heart, Si ustedes oran diciendo, Dios, santifica mi corazón, then you are praying according to the will of God. entonces ustedes están orando conforme a la voluntad de Dios. And we know that if we pray according to the will of God, He hears us. Y sabemos que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. And we have that for which we ask. Y podemos saber que tenemos lo que hemos pedido. One old Calvinistic Methodist preacher said, Un viejo predicador que era calvinista y metodista dijo, prayer is very good, la oración es muy buena and there's no getting along without that. y no hay ningún progreso posible sin eso. But I don't believe prayer is prayer without the Word. Pero no creo que la oración sea realmente oración sin la palabra. Prayer is no good without faith, La oración no es buena sin fe and faith comes by the hearing of the Word of God. y la fe viene por el oír la palabra de Dios. I know it is so with me. Y sé que es así conmigo. I can't pray right until I take hold of a promise. No puedo orar correctamente hasta que yo me aferre a una promesa. Then I can be bold as a lion. Y ahí puedo ser audaz como un león. Prayer without the Word is a heartless kind of thing. Orar sin la palabra es como algo sin corazón. There isn't anything to hold on to. No hay nada a lo que aferrarse. So if the first tool the Holy Spirit uses is the Word of God, Entonces, lo segundo que el Espíritu Santo usa es, perdón, lo primero que el Espíritu usa es la palabra de Dios. the second tool that God uses in our pursuit of holiness La segunda herramienta que el Espíritu usa en la santificación is the people of God, es el pueblo de Dios, the church itself. la iglesia misma. Paul exhorts believers in Hebrews 10, verse 24. Pablo exhorta a los creyentes en Hebreos, perdón, el autor de Let us Hebreos, consider one another in order to stir up love and good works. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros en exhortarnos al amor y las buenas obras, Not to forsake the assembling of ourselves together, as is the manner of some, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, but exhorting one another. sino exhortándonos And so much the more as you see the day approaching. y viendo que ese día se acerca. Now, note here the purpose of assembling together. Entonces notemos el propósito de reunirnos. It is not for the purpose simply of seeing our friends or of having a good time together. No es solo por el propósito de ver a nuestros amigos o tener un tiempo juntos. It isn't for the purpose of talking about the latest football match. Y no es para el propósito de hablar sobre el último partido de fútbol. We gather together to exhort one another unto love and good works. Nos congregamos para exhortarnos unos a otros al amor y las buenas obras. And the word translated as exhort is the same word that is translated in other places as encourage. Y la palabra que se traduce como exhortar es traducida en otros lugares también como animar. We should not think of exhortation as a harsh word. No debemos pensar en la exhortación como una palabra dura, áspera. We should think of it in the same way as Paul when he exhorted the church to admonish one another with psalms and hymns and spiritual songs. Sino que debemos pensar de ella de la misma manera que Pablo habla cuando dice que nos exhortemos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Or as when he exhorted the Thessalonians to comfort each other and edify each other. O cuando le dice a los tesalonicenses que ellos se edifiquen unos a otros, se animen unos a otros. Now, I had a man one time tell me that he had the spiritual gift of rebuking. Una vez un hombre me dijo que él tenía el don espiritual de reprender, de retar a las personas. I had to tell him there is no such spiritual gift. Le tuve que decir que no hay tal don espiritual. The gathering of God's people is a means of grace given to us by God to encourage one another to holiness.
La reunión del pueblo de Dios es un medio de gracia que Dios nos da para que nosotros persigamos la santidad. It should not be treated lightly. No debe ser tratado de manera ligera. The ministry of the word and gathering together with God's people El, el ministerio de la palabra y la reunión del pueblo de Dios are the tools of God in our pursuit of holiness. son herramientas que Dios usa para que nosotros persigamos la santidad. As Pastor Jerry said last night, how important is the gathering of God's people every Lord's Day? Como dijo Pastor Jerry anoche, cuán importante es la congregación del pueblo de Dios en el día del Señor. In our family, we had a rule. En nuestra familia tenemos una regla. Unless you are sick unto death, A menos que estés agonizando, you do not miss attending service on the Lord's Day. no dejes de ir a la iglesia en el día del Señor. It wasn't quite that bad, but Bueno, no es tan estricto, pero a third tool that God uses in encouraging us to pursue holiness una tercera herramienta que Dios usa para ayudarnos en nuestra persecución de la santidad is his discipline in our lives. es su disciplina en nuestras vidas. Now, we looked at that briefly in our last session, Miramos algo de eso brevemente en nuestra sesión pasada. but I want you to think of God's discipline not only in the sense of adversity, Pero quiero que piensen en la disciplina de Dios no solamente como lo relacionado con la adversidad, which the writer of Hebrews says that he exercises over those whom he loves. que es lo que el autor de Hebreos dice que el Señor ejercita o aplica sobre aquellos a quien Él ama, But also in the sense of the formative and corrective discipline of the church. sino también en la forma de la disciplina formativa y correctiva de la iglesia. Paul speaks of delivering Hymenaeus and Alexander to Satan. Pablo dice que él entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás, Which I would argue is the idea of excommunication from the church. que yo diría que es la idea de la excomunión de la iglesia. But it had a specific purpose, Pero tenía un propósito específico, that they might be taught not to blaspheme. que ellos aprendieran a no blasfemar. In 1 Corinthians 5, En 1 Corintios 5, Paul instructed the church to put out of the church the immoral man involved in sexual immorality. Pablo instruyó a la iglesia de Corinto a quitar de en medio de ellos a ese hombre que había caído en inmoralidad sexual. And that discipline had its desired effect, Y esa disciplina tuvo su efecto deseado, in that it brought about repentance, en que trajo el arrepentimiento, of which Paul speaks in 2 Corinthians chapter 7, verses 9 and 10. del que Pablo habla en 2 Corintios 7 del 9 al 10. In our church recently, Recientemente en nuestra iglesia we had to place a man under corrective discipline, tuvimos que poner a un hombre bajo esa disciplina correctiva, not allowing him to partake of the Lord's table, no permitiéndole participar de la mesa del Señor, because he informed us porque Él nos informó that he was holding particular doctrinal views que Él estaba sosteniendo algunas visiones doctrinales particulares that were outside the bounds of the historic Orthodox creeds of the church. que estaban fuera de los límites de esos credos históricos y ortodoxos de la iglesia. And I am thrilled today to tell you Y estoy emocionado hoy día de decirles that the discipline had its desired effect. que esa disciplina tuvo su efecto deseado. He saw through that discipline Él vio a través de esa disciplina the seriousness with which we as elders hold the historic doctrines of the church. la seriedad con que nosotros como ancianos veíamos esas doctrinas históricas de la iglesia. And he saw as well Y vio the también, error that he had gone down. y vio también ese error por el cual él estaba transitando. He repented of the error, Él se arrepintió de ese error and he has been restored to the fellowship of the church. y él ha sido restaurado a la comunión de la iglesia. I might say, as a pastor, Puedo decir como pastor, it was one of the hardest things I ever had to do. es una de las cosas más duras que alguna vez me ha tocado hacer. He was a man who had been with us in the church for 37 years. Es un hombre que había estado con nosotros en la iglesia por 37 años. He was a personal friend, Él era un amigo personal, but God did his work. pero Dios hizo su trabajo. Amén.
fourth tool that I would suggest that God uses in encouraging your pursuit of holiness La cuarta herramienta que Dios usa en la persecución de la santidad are the under-shepherds of God's flock. son los pastores que Él tiene delegados para que vean sobre el rebaño del Señor. Since Adam rebelled in the Garden of Eden Desde que Adán se rebeló en el jardín del Edén against the ultimate authority of God, contra la autoridad última de Dios, there has been within each of us a resistance to any kind of authority. desde ese momento ha habido una resistencia en nosotros contra todo tipo de autoridad. 50 years ago, when I was in the university, 50 años atrás, cuando yo estaba en la universidad, I remember seeing bumper stickers on cars recuerdo haber visto unos stickers that en, said, en los autos that said resist authority. que decían resiste la autoridad. I also saw bumper stickers that said También vi algunos de esos stickers que decían don't trust anyone over 50. no confíes en nadie que sea mayor de 50. Of course, now, Por supuesto, ahora all those who had those bumper stickers on their car todos los que tenían esos Are stickers en over su 50. auto ahora son mayores de 50. Now, because we do have this resistance to authority, Ahora, precisamente porque tenemos esa resistencia a la autoridad, the author of Hebrews instructs us el autor de Hebreos nos instruye in Hebrews 13, 17, and 18, en Hebreos 13, 17 y 18, as Pastor Jerry called to our attention last night, tal como Pastor Jerry nos hizo poner atención en eso anoche, obey those who rule over you and be submissive, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, for they watch out for your souls porque ellos velan por vuestras almas, as those who must give account. como quienes han de dar cuenta, Let them do so with joy and not with grief, para que lo hagan con alegría y no quejándose, for that would be unprofitable for you. porque esto no os es provechoso. Pray for us, Oren por nosotros, for we are confident that we have a good conscience, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, in all things desiring to live honorably. deseando conducirnos bien en todo. It is a responsibility of the elders to feed the flock of God. Es una responsabilidad de los ancianos el alimentar el rebaño de Dios, apacentar la grey de Dios. As Paul instructed the elders in Ephesus, Como Pablo instruyó a los ancianos en Éfeso. it is also the responsibility of elders to protect the flock of God. Y también es una responsabilidad de los ancianos el proteger el rebaño de Dios. As Paul also instructed the elders of the church in Ephesus. Así como Pablo también instruyó a esos ancianos en Éfeso. The responsibility to protect means that sometimes elders must speak truth that is difficult to hear. Esa responsabilidad de proteger implica que los ancianos a veces deben hablar ciertas verdades que son difíciles de escuchar. But that is precisely why the author of the letter of Hebrews instructs you to live in submission to your elders. Y eso es precisamente porque el autor de Hebreos instruye a esa iglesia de obedecer y someterse a los pastores. And the reason for that admonition Y la razón para esa advertencia is that they watch out for your souls. es porque ellos velan por vuestras almas. They must give account to the great shepherd. Porque deben dar cuenta ante ese gran pastor. And that is why you must pray fervently for your elders. Y esa es la razón por qué ustedes deben orar fervientemente por sus ancianos, sus pastores. Just this past week, I received an email from a young woman in our church. Solo la semana pasada recibí un email de una jovencita de nuestra iglesia. She said in that email, Ella decía en ese email, a few weeks ago, God pressed upon my heart more urgently than ever ella decía, hace unas pocas semanas el Señor puso en mi corazón más que nunca the great importance of praying for the church leaders, especially the elders. la gran importancia de orar por los líderes de la iglesia y especialmente los ancianos. What she did not know Lo que ella no sabía is that at that particular time, es que en ese preciso tiempo que estaba pasando, we were dealing with that very discipline issue that I just mentioned to you. nosotros estábamos lidiando con ese caso de disciplina que yo les mencioné. She did not know that, Ella no sabía, but she prayed for us. pero ella oró por nosotros. What an encouragement to her to see her prayer answered, and what an encouragement to us to know that we were being prayed for as we went through that difficult situation. Qué ánimo para ella el ver que su oración fue contestada y qué ánimo para nosotros el saber que ella estaba orando por nosotros durante esa situación tan complicada. Throughout Scripture, God's people are encouraged to listen to those who give instructions to them.
A lo largo de la escritura, el pueblo de Dios se le instruye que escuche a aquellos que les están enseñando. Proverbs 5 warns about a rebellious attitude. Proverbios 5 advierte acerca de una actitud rebelde. It tells us that that rebellious attitude will end with us saying, "How I have hated instruction." Nos dice que esa actitud rebelde nos va a llevar a decir, a lamentarnos, oh, cuánto aborrecí la instrucción And my heart despised correction. y mi corazón aborreció la corrección. I have not obeyed the voice of my teachers, No obedecí la voz de mis maestros, nor inclined mine ears to those who instructed me. ni incliné mi oído a aquellos que me estaban instruyendo. But listen to the end of this. Pero escuchen al final de esto. I was on the verge of total ruin in Esto- the midst of the assembly. Estuve a punto de arruinarme completamente en frente de la congregación, en el medio de la congregación. Paul instructs the Thessalonian church to recognize those who labor among you. Pablo instruyó a los tesalonicenses a reconocer a aquellos que trabajan en medio de ellos And are over you in the Lord, and admonish you, y que los presiden en el Señor y que los amonestan and to esteem them very highly y que los estimen en gran manera, in love for their work's sake. teniendo en cuenta su trabajo. One of the reasons it is so difficult sometimes to heed the instructions Una de las razones por las que cuesta tanto a veces escuchar, poner atención a esas instrucciones whom God has placed over us as under shepherds of his flock que Dios, a quienes Dios ha puesto, de quienes Dios ha puesto, sobre nosotros como pastores delegados. is that they often ask us to look into our hearts to see what is driving our actions. Es que esos pastores delegados muchas veces van hacia nosotros y nos preguntan, nos llevan a ver qué nos está llevando a ciertas acciones. I personally, when I speak with someone about their spiritual life, Personalmente, cuando yo hablo con algunos acerca de su vida espiritual, am far more interested in the state of their heart than their actions. estoy mucho más interesado en cómo están sus corazones que en sus acciones. I know that out of the heart the mouth speaks. Yo sé que de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbs tells us to guard the heart, Proverbio nos dice, guarda tu corazón, for out of it are the issues of life. porque de él mana la vida. Many people do not like to look into their heart Muchas personas no les gusta ver en sus corazones, because looking into the heart may reveal much that is ugly and sinful. porque mirar nuestros corazones va a revelar mucho de lo que es feo y pecaminoso. It is simpler to just deal with external actions. Es mucho más simple ver las acciones externas. The Puritan John Flavel, in his book Keeping the Heart, El puritano John Flavel, en su obra Guardando el Corazón, says that heart work is hard work. dice que trabajar con el corazón es un trabajo duro. Another Puritan, Thomas Watson, Otro puritano llamado Thomas Watson says it is hard to look inward. dice que es difícil mirar hacia adentro. External acts of religion are easily performed. Las obras externas de religión son fácilmente hechas. To lift up the eye to heaven, Levantar los ojos al cielo, to bow the knee to read a prayer, arrodillarse para leer una oración, requires no more labor no es más difícil than for a Catholic to count his beads. que para un católico es rezar su rosario. But to examine the heart, Pero examinar el corazón, to examine a man's self, examinar el yo, to turn in upon his own soul, volverse para ver su propia alma, to take the heart in all its pieces as a watch, tomar el corazón y verlo como todas las piezas de un reloj, to see what is defective. ver ahí lo que está fallando, That is not easy. eso no es fácil. Reflective acts are the hardest. Los actos de reflexión son los más difíciles. The eye can see everything but itself. El ojo puede ver todo menos a sí mismo. It is easy to find the faults of others, Es mucho más fácil encontrar las fallas en otros but to find out our own. que encontrarlas en nosotros. Now, in these last few minutes, En los últimos minutos I want to address the responsibilities of church leaders quiero referirme a la responsabilidad de los líderes de la iglesia in the pursuit of holiness within themselves and within the church. en el seguir la santidad entre ellos mismos y también entre la iglesia, unos a otros. Now, you may say,
Well, you spent the last 45 minutes speaking to the church members. Ahora tú puedes decir, bueno, tomaste los últimos 45 minutos para hablar de los miembros. Why only a few minutes to speak to church leaders? ¿Por qué solo dan unos poquitos minutos para hablar de los líderes? Because everything I have said to you that applies to church members Y eso es porque todo lo que les he dicho que se aplica a los miembros de la iglesia, also applies to church leaders. se aplica también a los líderes de la iglesia. It is just that they have to be more consistent. Solo que ellos deben ser más consistentes. But they need to pursue holiness in the same way that you pursue holiness. Pero los líderes deben perseguir la santidad en la misma forma que ustedes deben perseguir la They santidad. simply have added responsibility in the church with regard to pursuing holiness. Solo que tienen una responsabilidad agregada en la iglesia en cuanto a esa persecución de la santidad, As a church and as individuals. como iglesia y como individuos. Paul says to Timothy, the pastor of the church in Ephesus, Pablo le dice a Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso, watch your life and doctrine closely. cuídate de ti mismo y de la doctrina. Notice he does not say one or the other. No dice una cosa o la otra. They must watch both life and doctrine closely. Ellos deben cuidar tanto la vida como la doctrina. There can be no laxness in either. No puede haber ahí relajo en ninguna de las dos cosas. Correct doctrine will have no lasting impact La doctrina correcta no va a tener un efecto duradero if the life is not also correct, si la vida no es tan bien correcta. and a proper manner of life Y una manera apropiada de vida, will be undercut if the doctrine is not correct. una forma apropiada de vivir va a ser socavada si es que la doctrina no es la correcta. Paul says to Timothy that this vigilance Pablo dice a Timoteo que esta vigilancia will affect both him and those who hear him. va a afectar a aquellos que lo oyen, pero también a él mismo. He says in 1 Timothy 5:16, Dice en 1 Timoteo 5:16, in doing this, you will save both yourself and those who hear you. dice que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a aquellos que te oigan. Now, we should not understand this as saying No debemos entender esto como que significara that there was any saving power in Timothy or any other church leader. como que hubiera un poder de salvar en Timoteo o en cualquier otro líder de la iglesia. Rather, he is saying that life and doctrine, Lo que está diciendo en realidad es que la vida y la doctrina, maintained under close scrutiny, cuando son mantenidas en un cuidado bien estrecho, is the best protection for himself and the flock of God against sin and apostasy. eso es la mejor protección para él mismo y para la iglesia contra el pecado y contra la apostasía. One doctrinal aspect of this pursuit of holiness that I would emphasize Un aspecto doctrinal de esta persecución de la santidad que yo quiero resaltar is that as leaders in the church, es que como líderes en la iglesia we must be extremely careful debemos ser extremadamente cuidadosos in the way that we proclaim the need to pursue holiness. en la forma en que nosotros hablamos de la necesidad de seguir la santidad. We must not preach holiness as a duty to be performed No debemos predicar la santidad como un deber que uno debe desarrollar apart from the grace of God aparte de la gracia de Dios and the working of the Holy Spirit within us. y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. To do so Hacer eso will engender legalism among members of the church. va a engendrar legalismo en medio de los miembros de la iglesia. It will produce some of the finest Pharisees you have ever seen. Va a producir uno de los fariseos más refinados que puedas haber visto. The Apostle John writes, El apóstol Juan escribe "For this is the love of God, that we keep his commandments, que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. and his commandments are not burdensome." Y sus mandamientos no son gravosos. If you preach holiness Si predicas santidad as that which is produced and enabled by the power of the Spirit, como algo que es producido y algo que es hecho por la obra del Espíritu Santo, and not by the power of some fleshly strength y no por el poder de alguna fuerza carnal, and teeth gritted together, y como los dientes apretados, then you will have a church that is not only holy, ahí si haces eso vas a tener una iglesia que no solo va a ser santa, you will have a church that is also happy. vas a tener una iglesia que también es feliz. The Pharisees were not
happy Los people. fariseos no eran gente feliz. Second, church leaders are to be an example to the flock. Segundo, los líderes deben ser un ejemplo para el rebaño. An example of everything we've talked about in the last 2 hours. Un ejemplo de todo lo que hemos hablado en las últimas 2 horas. Paul says to Timothy and Titus that they are to be examples in both word and conduct. Pablo dice a Timoteo y a Tito que ellos deben ser ejemplo tanto en palabra como en conducta. And Paul lived out what he taught. Y Pablo, claro que vivió lo que él enseñó. In 2 Thessalonians 3, verses 7 through 14, Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 14, the Apostle Paul stressed that when they came among the Thessalonians, el apóstol Pablo destaca, remarca que cuando él vino a los tesalonicenses, they did not eat anyone's bread free of charge. él no comió pan de balde, no comió pan gratuitamente de ninguno de ellos. I'm glad you haven't charged us for all the bread. Estoy contento de que no me cobraron por todo el pan que hemos comido. But he says we worked with labor and toil night and day, Sino que trabajaron con afán y fatiga día y noche, that we might not be a burden to you. para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Now notice this. Pero noten esto, Not because we do not have authority, no porque no tuviésemos derecho, but to make ourselves an example of how you should follow us. sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. And of course, this is what Jesus himself did. Y por supuesto esto es lo que Jesús mismo hizo. After washing the feet of his disciples in John 13, Después de lavar los pies de sus discípulos en Juan 13, he said to his disciples, I have given you an example that you should do as I have done to you. él les dijo a los discípulos, ejemplo les he dado para que como yo hice vosotros también hagáis. And that is why the Apostle Paul could say, Y eso es lo que el apóstol Pablo podía decir. imitate me as I imitate Christ. Por eso él podía decir, imíteme a mí como yo soy un imitador de Cristo. And I pray that for all of us as church leaders, we can say, imitate me as I imitate Christ. Y oro que todos nosotros como líderes de la iglesia podamos decir, imítenos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. So this is how the leaders of the church oversee the flock of God. Entonces, así es como los líderes de la iglesia supervisan el rebaño de Dios. And it is of utmost importance that those who would lead the flock of God Y es de importancia crucial que aquellos que lideran el rebaño de Cristo, that they remember that it is the flock of God, not their own flock. que recuerden que es el rebaño de Dios, no su propio rebaño. They have no right to lord authority over the flock, but they No. are to be examples. No tienen ningún derecho de enseñorearse sobre el rebaño, sino ser ejemplos. They are not to do what they do for dishonest gain No deben hacer nada por ganancias deshonestas or by some sort of compulsion. o por alguna necesidad simplemente, They must do so, as Peter says, o imponiéndose sobre el rebaño. Y dice, haciendo esto, Pedro dice, because they must give account to the chief shepherd, porque darán cuenta al príncipe de los pastores. and they desire that crown of glory that will not fade away. Y así deseamos esa corona de gloria que no se va a marchitar. I pray that each of us, as Oro- church members and as church leaders, Oro que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia y como líderes de la iglesia, be vigilant to pursue that holiness without which no one will see the Lord. seamos diligentes en perseguir esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. The word pursue La means, palabra, means to chase after, even when it flees from you. la palabra seguir que sale ahí significa ir detrás de algo incluso cuando va huyendo de nosotros. We are to pursue holiness Debemos seguir la santidad, as Abraham pursued the kings that took his nephew Lot como Abraham persiguió a esos reyes que secuestraron a su sobrino Lot, until he caught them and destroyed them. hasta que él los alcanzó y los destruyó, los venció. We are to pursue holiness Tenemos que seguir la santidad, as Barak pursued Sisera como Barak persiguió a Císara until he found him lying dead in Jael's tent. hasta que lo encontró muerto en la tienda de Jael. We must pursue holiness Debemos seguir la santidad, as Gideon's men pursued the Midianites tal como los hombres de Gedeón persiguieron a los madianitas until they were utterly defeated. hasta que fueron completamente derrotados. Holiness is our goal. La santidad es nuestra meta.
Let us not allow anything to turn us to the right or to the left No dejemos que nada nos haga mirar a la derecha o a la izquierda until we have attained that holiness hasta que hayamos llegado a esa santidad that will enable us to say that we are holy as the Lord our God is holy. que nos permita decir que somos santos como Dios es santo. Amen. Let us pray. Amén. Oremos. Our Father and our God, we thank you Padre y Dios, te agradecemos that you have given us your Holy Spirit que nos ha dado tu Espíritu Santo, to work in us to do and to will of your good pleasure. que obra en nosotros para que tengamos el querer como el hacer según su buena voluntad. We could never Nunca podríamos, attain holiness on our own, nunca podríamos alcanzar la santidad por nosotros mismos. but your Spirit is able to do abundantly above and beyond Pero su Espíritu puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. all that we ask or think. Father, we pray Señor, oramos that you, by your Spirit, que usted por su Espíritu would make us holy as you are holy. nos haga santos como usted es santo. Let us not cease pursuing holiness, Que no cesemos de perseguir la santidad, so that that day when we enter into the heavenly kingdom, para que aquel día cuando entremos en ese reino celestial we will hear your words saying, podamos escuchar sus palabras diciendo, well done, good and faithful servant. bien hecho, buen siervo y fiel, Enter into the joy of the Lord. entra al gozo de tu Señor. Amen. Amén.